Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a una nueva ficha de libro de Bibliocopy. Espero que estés realmente bien. Y hoy vamos a hablar de uno de los libros que personalmente para mí más ha influenciado mi manera de ver los negocios, pero también te podría decir la vida. Me enseñó que en esta vida al final todo es venta y que hay que hacer las cosas muy bien si de verdad queremos conseguir resultados a nivel personal, pero también a nivel profesional. No sé por qué te estoy haciendo tanta expectación con el libro, porque tú ya has entrado sabiendo de qué libro estamos hablando en esta ficha, pero siempre es bueno, ¿no? Como tener ese momentito de ilusión y de hacer las cosas bien. El libro del que hoy hablamos es Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, que seguramente lo pronuncie mal en algún momento, porque siempre hago de cómo hacer amigos, no cómo ganar amigos, aunque creo que el verbo ganar realmente es muy importante. Y ya sabes que cuando se trata de vender, de persuadir, de todas estas estrategias, las palabras importan y el matiz de cada palabra tiene mucho, mucho peso. Todo esto te lo cuento porque es imprescindible que a la hora de hacer este trabajo tengamos en cuenta de que cada matiz va a ser importante y que si vienes aquí es realmente porque quieres entender la esencia de cada uno de estos libros y a partir de ahí hacer el mejor trabajo posible. Así que nos acompaña el bueno de Dale con su amigo el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas y vamos a ver qué podemos sacar de él. Para empezar, por si alguien no lo conoce, te voy a leer un poco la sinopsis del libro, ¿vale? Fue un libro que se publicó por primera vez en el año 1936, o sea que ya es casi centenario, y eso es uno de los principales valores que quiero reclamar desde aquí, desde Bibliocopy, porque tengo la sensación de que en muchas ocasiones, y ya me dirás tú si eso no es una sensación, pero tengo la sensación de que todo lo que nos pasa ahora es que vamos muy rápido persiguiendo objetos brillantes y que realmente tenemos al alcance de nuestra mano sabiduría que tiene cientos de años, que mantiene las bases y que realmente si entendemos y dominamos eso va a ser mucho más fácil que todo funcione, que todo fluya y que todo pueda ir a las mil maravillas. En este libro, Carnegie aborda técnicas y estrategias para mejorar las habilidades de comunicación en las relaciones personales a partir de la persuasión, que es todo lo que nos interesa en el mundo de la venta, en el mundo de los negocios, en el mundo del copywriting también. Es una parte esencial de todo lo que estamos haciendo, es una parte clave de todo lo que estamos trabajando y si no hacemos bien nuestro trabajo y si no llevamos a buen puerto todo lo que tenemos entre manos, te aseguro que nada de lo que hacemos realmente va a funcionar. Es un libro que se centra en varios principios clave, entre los que podemos destacar la importancia de ser genuinamente interesado en los demás, algo que es clave, la forma de hacer que la gente se sienta importante y apreciada, o cómo influir en la opinión de otros de manera efectiva y respetuosa, sin manipular, sin violentar, sin amenazar, que creo que lo damos todos por hecho, pero que es interesante tenerlo en cuenta. Todos estos consejos se van a presentar siempre a través de anécdotas y ejemplos que ilustran este viaje y que hacen mucho más a menos la lectura. Yo desde aquí siempre te animo a lo mismo. Está muy bien escucharme, está muy bien formar parte de esta comunidad, pero creo que es todavía más interesante el hecho de leerlo, de complementarlo y de que esto te sirva para sacar las ideas claves si la quieres aplicar mañana, pero sobre todo el hecho de entender cómo funciona, de tener unas bases y de querer ampliar por tu cuenta. Aunque eso ya te lo dejo a ti para que tomes las decisiones que creas oportunas y ahí no me voy a meter que para eso ya eres mayorcito. A partir de ahí, en el libro nos presentan tres técnicas principales para manejar a las personas, que son las siguientes. Técnica número uno se trataría, mientras me quito un gato de los pies, se trataría de no criticar, condenar ni quejarse. Explica nuestro amigo escritor que la crítica suele generar resentimiento y que siempre que podamos la deberíamos de evitar. La técnica número 2 explica que se trata de dar apreciación honesta y sincera y nos comenta que la apreciación genuina es una de las llaves para influir de verdad en todos los demás. ¿Qué más tendríamos por aquí? Tenemos la parte de despertar en los demás un deseo ardiente, descubrir qué quieren conseguir realmente las personas y ayudarlas a conseguirlo. Nos cuenta, pasa gatete para adelante, nos cuenta que si realmente somos capaces de ayudarles a conseguir lo que quieren, de que nos vean como unos aliados en potencia para conseguir esos objetivos, será mucho más fácil que estén alineados con nosotros. Y para ello nos explican 6 maneras de hacer que a la gente le gustes. Y a partir de ahí vamos a ir avanzando en cada uno de ellos. ¿Cómo quiero que planteemos este libro? Una vez tienes
conocido las principales técnicas, vamos a ir entendiendo cada una de las claves en las que se van desarrollando. Vamos a comprender cuál es el punto clave de todo lo que tenemos y de cómo funciona, para que de ahora en adelante tú también le puedas sacar partido. Eso implica muchos detalles, pero sobre todo que tomes buena nota y que intentes trabajarlo. De todas formas, te voy a presentar después, como sabes, siempre un documento donde tienes toda esta información esquematizada, detallada, para que le puedas sacar partido, para que de ahí en adelante tú puedas hacer las cosas mucho, mucho mejor, que creo que es algo realmente importante. Entonces, 6 maneras de conseguir que a la gente le gustes. Vamos a empezar por ahí. Punto número 1 que explica Dale Carnegie es mostrar interés genuino por los demás. Ya lo hemos ido mencionando a lo largo del principio, pero creo que es muy importante destacar la palabra genuino. Es decir, si quieres gustar a las personas, no se trata de manipular, no se trata de engañar, no se trata de manipular, realmente creo que es la palabra. Se trata de mostrarte de verdad como alguien a quien pueden escuchar, con quien pueden colaborar, que les va a ayudar a conseguir esto, ¿no? Y es que nos explica Dale Carnegie que a la gente le importa cuando se preocupan sinceramente de ellos, y esta sinceridad se nota y se transmite. El segundo punto para conseguir que a la gente le guste es sonreír. Y es que el autor nos explica que una simple sonrisa puede hacer maravillas. Pero vamos, es que creo que esto lo puedes saber tú fácilmente desde el principio. Es decir, a veces solo hace falta que algo tan sencillo como que alguien te sonría en el momento adecuado para realmente escuchar, prestarte, incluso relajarte, ¿no? Cuando piensas que hay una sensación de conflicto y alguien empieza a sonreírse o a reír, creo que todos nos relajamos en ese momento. También recordar que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante, así que emplear en una conversación de manera recurrente el nombre de tu interlocutor va a conseguir que esa persona te preste mucha, mucha atención. El punto número 4 sería ser un buen oyente y animar a los otros a hablar de sí mismos. No hay nada que le guste más a una persona que sentirse protagonista de esta conversación. Por lo tanto, si le das pie a que hable, a que explique, a que formule a todo esto, de verdad vas a colocarla en una situación donde la sensación va a ser de que se siente fuerte, de que se siente cuidada y de que va a querer seguir compartiendo contigo. Y eso va a hacer que valore mucho más lo que estás haciendo por ella, porque no es tan fácil encontrar buenos oyentes. Normalmente todos escuchamos pensando en qué contestar. Piensa en qué puedes hacer si escuchas pensando simplemente en escuchar, no en dar tu réplica después. La otra persona es la importante en esa conversación. Punto número 5 se trataría de hablar de lo que le interesa a la otra persona. Centrarse en los intereses de los demás y no en los propios es una de las claves que sí o sí deberías de tener en cuenta a la hora de hacer bien tu trabajo. Cuando estás en una conversación con otra persona, si de verdad quieres gustar, si de verdad quieres interesar, pone el foco en aquello que a esa persona le interesa. Si pensamos en copy, creo que aquí es algo evidente. No se trata de escribir lo que tú quieras vender, se trata de poner el ojo en por qué esto es importante para esa persona y desarrollar un mensaje persuasivo a partir de ese punto. Siempre que empieces la conversación, siempre que empieces el mensaje a partir de la otra persona, va a ser mucho más fácil que todo funcione. Punto número 6. Hacer que la otra persona se sienta importante y hacerlo de manera sincera. Al final todo se reduce a lo mismo, pero reconocer de manera genuina la importancia que tiene otra persona va a hacer que todo sea mucho más sencillo, va a hacer que esa persona sienta de verdad que está en el lugar en el que tiene que estar y por ende va a preferir, va a gustarse a la hora de que todo esto funcione, a la hora de que todo esto tenga un sentido. Así que ya lo sabes, hasta aquí estas 6 maneras de hacer que a la gente le gustes, que te recuerdo que son: 1. Mostrar un interés genuino en los demás. 2. Sonreír. 3. Recordar que el nombre más dulce para todas las personas es su nombre. 4. Ser un buen oyente y animar al resto a hablar de sí mismos. 5. Hablar y explicar lo que le interesa a la otra persona. Y 6. Hacer que la otra persona se sienta importante de manera genuina. Si esto te ha parecido interesante, te tengo que decir que todavía tenemos mucho libro por delante, tenemos mucha tela que cortar y realmente creo que merece la pena seguir profundizando. Porque ahora vamos a entrar en, como Dale Carnegie explica, 12 maneras de hacer que una persona haga lo que quiere. Es decir, vamos a intentar enfatizar ese mensaje para conseguir que quien está delante haga lo que realmente le interesa. Punto número 1 sería evitar argumentos o discusiones. Dice que las discusiones no suelen ser productivas y que solo nos enfadan, solo nos colocan en una situación de resquemor los unos contra los otros. Entonces es fundamental siempre, siempre, siempre evitar esa posición de confrontación. Vamos a buscar una posición de estar a gusto, de que cada uno esté alineado con los otros, etc. Punto número 2. Mostrar respeto de las opiniones de los demás. Parece una tontería, ¿no? Pero
Nunca decirle a alguien que está equivocado. Seguro que os ha pasado, que te ha pasado alguna vez, que estás comentando algo con mucha importancia y realmente nos comentasteis, con mucha importancia, y llega alguien y te dice, pues no sé qué, o no sé cuántos, o por aquí, o por allá, y eso te hierve la sangre, hace que realmente te enfades porque te estoy aquí contando algo con total seguridad y una persona lo único que señala es un error. A mí me pasa, por ejemplo, cuando le estoy contando a alguien, voy a decir una cosa muy tonta, ¿a qué hora me he ido a dormir? Y me dice, no, no eran las 11 de la noche, eran las 10:45 y es, ostras, ¿de verdad ese momento, esa discusión, esos 10 minutos vale la pena para frenar mi argumento? Y eso te coloca en una situación ya de frustración y de enfado y de no saber cómo reaccionar ante esta circunstancia. Por lo tanto, creo que es muy importante tenerlo en cuenta para poder hacerlo bien. Luego, punto número 3. Si te equivocas, asúmelo rápido y empáticamente. Creo que esto es algo clave y que parece una tontería, ¿no? Pero a la gente le gusta cuando la persona de delante reacciona bien ante sus errores, lo dice y busca una solución. A mí como copy me ha pasado bastantes veces de cometer un error en alguna estrategia, en algún email, en algo, y en lugar de decir no he sido yo, levantar la mano, he sido yo, voy a ver qué puedo hacer para mejorar esta situación a partir de este error. Y eso hace que la gente se sienta mucho más a gusto, mucho más segura y mucho más conforme con lo que estás contando. El punto número 4 sería iniciar de manera amigable cualquier conversación. Y es que explica Dale Carnegie que cualquier enfoque amigable en una conversación reduce drásticamente la resistencia por parte de la otra persona. Si tú ya empiezas una conversación con ganas de encararte, con ganas de hacer morder el polvo a la otra persona, lo normal es que esa persona se ponga a la defensiva y que sea muy difícil que acepte tu situación. No obstante, si realmente somos capaces de explicar de una manera, empezar una conversación de una manera mucho más amigable, mucho más, joder, pues seguramente la palabra sería mucho más humana, pues las posibilidades de que todo vaya bien se multiplican también. Pero vamos, esto solo lo tienes que buscar en ejemplos del día a día, en buscarlo en tu sentido común, si es que al final está ahí para siempre. El punto número 5 sería lograr que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Y es que hay estudios psicológicos que afirman que cuantos más sí repetimos, más fácil es que lo que venga después siga siendo otro sí. Por ende, creo que es fundamental algo tan sencillo como empezar cualquier discusión, vamos a llamar lo que quieras ganar, buscando el sí de la otra parte, porque va a abrir la puerta de una manera mucho más sencilla a que cuando llegue el momento de la verdad, también te responda que sí. Así que ahí lo podemos tener. Punto número 6, dejar que la otra persona hable más. Escuchar más y hablar menos no solo coloca a la otra persona en la posición de gustarse y de estar a gusto en la conversación, sino también reduce el número de objeciones que puedes meter en el coco de la otra persona. Porque si tú no paras de hablar, no paras de argumentar, estás colocando en la mente de tu cliente potencial la posibilidad de que diga que no porque hay algo que no le cuadre. Por lo tanto, hay ocasiones en las que menos es más. Punto número 7, deja que la otra persona sienta que la idea es suya. Al final, a todos nos gusta sentirnos muy listos y muy inteligentes y no siempre sabemos cómo hacerlo, cómo empezar o cómo avanzar. Por lo tanto, hay estudios que afirman que las personas somos mucho más receptivos a aceptar ideas que pensamos que son nuestras. Por lo tanto, si ayudamos e invitamos a hacer que esa persona sienta que todo ha surgido de ella, realmente va a ser mucho más fácil que diga, sí, estoy de acuerdo con lo que estamos hablando. Sí, quiero seguir avanzando por este camino y creo que eso es realmente importante. Punto número 8. Intenta ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Esto es lo que nos dicen desde el colegio y creo que los profesores tenían mucha razón cuando nos lo explicaban, pero entender las motivaciones y el por qué hace algo la otra persona es súper importante. Por desgracia vivimos en un mundo donde no nos damos el tiempo o el permiso para hacer esto. Y creo que eso nos pasa a todos, que juzgamos a otras personas por sus ideas, por sus creencias y no nos paramos a pensar de dónde vienen, cuáles son sus motivos. Hacer este ejercicio no solo te ayudará a desarrollar empatía, sino también a entender mucho mejor y colocarte en la otra persona para saber cómo argumentar a partir de ahí. Punto número 9. Ser simpático con las ideas y deseos de otra persona. Muestra empatía y comprensión. No las descartes per se, aunque te parezcan una chorrada. Siempre trata de entenderlas, siempre trata de comprender qué es lo que hay ahí, porque te va a ayudar mucho a que todo lo demás se ajuste solo. Número 10. Apela a motivos nobles, a motivaciones nobles. Y es que muchas veces las personas tienen esos objetivos por unas motivaciones y unos ideales grandes, unas aspiraciones elevadas. Por lo tanto, si quieres que cambie de opinión, tienes que demostrarle que como mínimo puedes ayudarla a recorrer este mismo camino de una manera muy sencilla. Punto número 11. Dramatiza tus ideas.
Presenta tu propuesta, tu punto de vista de una manera emocionante, no aburras, sé interesante, por Dios. Cuanto más atractiva sea la presentación de tu idea, más facilidad habrá para que te presten atención y, por lo tanto, para que quieran comprarla. Y punto número 12, lanza un reto. Si la persona tiene un espíritu competitivo, rétale. Por ejemplo, cuando tengo algún cliente que está muy empeñado en que una visión que tiene él sobre un determinado punto es mejor que la mía, lo que le planteo es hacer una página A/B para probarlo. Y no se trata de ganar para mí, se trata de ver cuál es el resultado que mejor funciona y con números tomar decisiones. Pero, y de la misma manera que a lo mejor, si directamente se lo hubiera presentado como esta es mi opinión y hay que ir por aquí, me hubiera dicho seguramente que ni de broma, cuando se lo presento de otra forma es mucho más fácil que me prestes atención. Vamos con el siguiente gran bloque del libro, que es el bloque en el que nos habla de cómo ser un líder, de cómo realmente nos presenta ese enfoque de liderazgo que seguramente estamos buscando en parte en su libro, en su trabajo, cuando estamos aquí, ¿vale? Y para ello nos habla de 9 puntos clave. El punto número 1 es: comienza con el elogio y la apreciación sincera. Siempre que establezcas una conversación con otra persona, empieza desde ese elogio, desde esa apreciación de lo que han hecho bien. Ya tendrás tiempo de señalar lo malo, pero no hay nada peor de un líder que estar señalando solo los errores. Un líder inspira, un líder emociona, un líder lidera, y para ello necesitas este punto. También, número 2, haz ver los errores de manera indirecta. De esta manera evitarás que la persona se coloque en una posición a la defensiva. Permitirás, de alguna forma, que esa persona reduzca su calma y esté dispuesto a escuchar, porque no le estarás poniendo en evidencia, estarás ayudando a mejorar, y eso lo cambia todo. Siempre que hables de estos errores, sigue el punto número 3. Habla de tus propios errores antes de criticar a otra persona. Muéstrate vulnerable, muéstrate humano, creo que es la palabra. Creo que al final eso te va a permitir mostrarte como una persona cercana, abierto al error y entendedor de que el error forma parte del proceso, forma parte del camino, y que si no lo entienden, realmente están en el camino equivocado. Por lo tanto, está en un buen lugar. Punto número 4. Haz preguntas en lugar de dar órdenes directas. Cambia, por supuesto, todo. Plantea preguntas en lugar de una orden. En lugar de decir, puedes hacer tú la página, o sea, de haz la página de venta, puedes mencionar, oye, ¿podrías hacer tú la página de ventas? Y que de esa manera esa persona asuma la responsabilidad por sí misma, asuma que es el papel que le toca tomar y lo quiera llevar a cabo. Punto, me estoy quedando ya sin voz, punto número 5. Permite que la otra persona guarde su prestigio. Es decir, siempre que alguien haya cometido un error, no le señales y le pongas en evidencia delante de todos. Habla con esa persona de manera individualizada, de manera personal. Cuéntale dónde ha fallado y cómo puede mejorar. Pero bajo ningún concepto la pongas en evidencia, porque vas a conseguir ya no solo un enemigo de por vida, sino la sensación de todo el grupo de que no vas a poder fallar nunca más. Porque cuando fallan, no solo hay consecuencias a nivel de que hay que mejorar algo, sino también de escarnio público. Y no hay nada peor para una persona que perder esa dignidad, que perder ese honor que tenemos. Elogia el menor progreso y a partir de allí todo el progreso. El refuerzo positivo no solo funciona en perros, funciona en todos los seres vivos. Y es que cuando eres capaz de ver que una persona se está esforzando, está haciendo las cosas mejor y está consiguiendo mejores resultados, díselo por pequeño que parezca, porque le vas a permitir de una manera mucho más sencilla seguir en ese camino. En esta vida es muy difícil hacer las cosas bien, lleva mucho trabajo hacer las cosas bien, así que elogia a todo aquel que lo esté haciendo. Da a la otra persona una buena reputación a la que vivir, da el merecimiento que merece, di qué ideas son suyas, permítele ver que está en el camino adecuado. Todo esto que parecen chorradillas, al final hace que una persona se sienta mucho más alineada contigo, mucho más encantada de trabajar contigo, de que seas su líder, porque sabe que cuando hagas algo vas a reconocer los méritos que ha hecho y no te los vas a llevar. Eso es algo muy importante. Emplea estímulos, objetivos, trabajos por objetivo, porcentajes, variables, todo lo que sea para que esa persona se comprometa a conseguir el resultado. Y punto número 9, haz que la otra persona sea feliz de hacer lo que sugieres. Crea un ambiente donde lo que le estás proponiendo a modo de pregunta sea algo bueno para esa persona, de tal manera que lo vaya a aceptar sin ni siquiera dudarlo. Esto es algo súper importante. Seguimos avanzando, vamos ya a los aprendizajes clave que yo creo que nos debemos llevar de este libro y creo que es uno de los puntos más importantes. El primero es la importancia de la empatía. Comprender y reconocer los sentimientos y perspectivas de los demás es fundamental. Y esto no solo mejora las relaciones, sino que también facilita su comunicación efectiva. Al final esto es clave. Siempre que seas capaz de ponerte en lugar del otro, va a ser mucho más fácil que esa otra persona esté dispuesta a escucharte, a prestarte atención y a sentir cuando digas que lo que estás contando realmente es algo importante. Tenlo muy en cuenta.
Punto número 2, la actitud es clave. Tu actitud hacia los demás es tan importante como las palabras que estás utilizando. Cómo te muestras, cómo hablas, cómo explicas, es radicalmente importante. Sé positivo con la otra persona, sé interesado para sus intereses y sé respetuoso con lo que están haciendo. Vas a conseguir un gran resultado. También tenemos que quedarnos con el poder de la apreciación genuina, que es algo que hemos repetido a lo largo de todo este bibliocopy de esta ficha de libro y realmente creo que es uno de los puntos fundamentales a la hora de hacer las cosas bien. La apreciación sincera es mucho más efectiva que el elogio vacío o la adulación. Reconocer y evaluar genuinamente a los demás fomenta las relaciones más fuertes y positivas. Haz que las otras personas se sientan a gusto y a partir de ahí todo funcionará de una manera mucho más efectiva. Valor de la escucha activa, escuchar bien, escuchar de manera interesada, escuchar no queriendo responder, sino queriendo escuchar. Qué tan difícil es esto, ¿verdad? Pero realmente, cuando una persona siente que la estás escuchando como si fuera lo más importante del mundo, que es lo que deberías que fuera en ese momento, va a estar predispuesta a contarte todo, a abrirse, a contarte hasta sus vulnerabilidades y por lo tanto a escucharte cuando te toque a ti contarlo. Influencia en lugar de coerción o de amenazas, como tú lo quieras llamarle, pero al final es importante influir y persuadir en lugar de presionar o coaccionar. La influencia duradera se construye sobre el respeto, la comprensión mutua y no sobre el miedo o la obligación. Punto número 6, desarrollo personal continuo. Al final, creo que uno de los puntos clave por los que aboga este libro, sobre todo, es por el hecho de seguir aprendiendo, seguir formándonos, seguir evolucionando, y esto es algo clave. Así que siempre que puedas hacerlo, siempre que puedas trabajarlo, inténtalo. Por último, aplicación práctica. Carnegie enfatiza mucho la importancia de aplicar todos estos principios en nuestra vida y creo que es lo que falta después de este pequeño resumen que estamos haciendo por aquí. Que te lo lleves, que lo apliques, que lo trabajes y que intentes que todo funcione mucho mejor. Por cierto, antes de terminar me gustaría hacer dos cosas más. La primera es explicarte de alguna manera algunas de las citas que trae el libro, porque creo que son muy buenos resúmenes de todas las ideas que plantea, y luego explicarte un poco de la vida del autor, que ya que estamos aquí, pues oye, pues siempre es interesante, ¿no? Una de las citas que más me gusta es esta. La crítica es inútil porque pone a los demás a la defensiva y por lo general hace que se esfuercen en justificarse. La crítica es peligrosa porque hiere el precioso orgullo de las personas, daña su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. Creo que todo esto está muy alineado con lo que hemos contado a lo largo y ancho de toda esta ficha del libro. Otro es cuando habla de cuando tratamos con personas debemos recordar a cada instante que no tratamos con seres lógicos, tratamos con criaturas emocionales, seres erizados de prejuicios e impulsados por el orgullo y la vanidad. Qué importante es esto. No nos mueve la lógica, nos mueve la emoción. Otra sería, solo hay una manera de conseguir que alguien haga algo. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en ello? Sí, una sola manera, y es conseguir que esa persona quiera hacerlo. No puedes obligar a una persona a hacer nada, tienes que conseguir que quiera hacerlo. Y para ello son los caminos que hemos visto en este libro. Y por último, una bastante grande que dice, Sigmund Freud decía que todo lo que usted o yo hacemos tiene dos causas originarias, el impulso sexual y la ansia de grandeza. John Dewey, uno de los más profundos filósofos de Estados Unidos, lo expresó de una manera ligeramente diferente. Dijo que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerda esta frase, el deseo de ser importante. Es significativo, ¿verdad? Bueno, luego explica, volveremos muchas veces a ella sobre el libro. ¿Qué es lo que usted desea? Pocas cosas, pero esas pocas cosas que anhela con tanto empeño que no admite negativas, ¿verdad? Esta es la lista de las cosas que la mayoría de la gente desea. Salud y longevidad, alimento, sueño, dinero y lo que el dinero pueda comprar. Vida después de la muerte, satisfacción sexual, bienestar para los hijos y sentido de la importancia. Esta es otra de esas citas que quiero que te grabes porque realmente es muy, pero que muy importante. Para terminar, me gustaría traerte una pequeña biografía del autor porque creo que es interesante conocer un poco también de dónde viene, de dónde sale y todo lo que ha hecho. Dale Carnegie murió en el pasado 1955 y había nacido en el año 1888. Sus primeros años los pasó, nació en Missouri, en Marville, en Estados Unidos, el 24 de noviembre del 88 y asistió a la Universidad Estatal de Missouri, donde destacó en sus estudios y sus actividades de debate. Sus inicios en su carrera fue de trabajo en ventas como actor, lo que le proporcionó una gran experiencia en oratoria y persuasión. Vaya, que siempre se ha dedicado a hacer que el resto de personas escuche. Poco a poco fue desarrollando su método y fue evolucionando todo lo que tenía por delante.
Desarrolló cursos de oratoria, por ejemplo. Carnegie empezó a enseñar cursos de oratoria en la YMCA de Nueva York en 1912, y también un enfoque muy potente en la automejora personal. Su método no solo se centraba en las habilidades de hablar en público, sino también en la autoconfianza para mejorar las relaciones interpersonales y las estrategias de negocio. Tenía muy claro que todo empieza de dentro y que solo así lo podemos expresar fuera. Ha publicado varios libros, además de este del que hemos hablado. Tenemos también Cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir, El camino fácil y rápido para hablar eficazmente, y tiene un instituto que sigue ofreciendo formación hoy en día de ventas, liderazgo y desarrollo personal. Al final, el autor falleció, como decíamos, el 1 de noviembre de 1955 en Nueva York, hace ya algunos años. Es curioso porque es el mismo año en el que falleció en el que nació Steve Jobs. Y su trabajo ha dejado una huella perdurable en el campo del desarrollo personal y profesional. Sus libros y sus cursos, ofrecidos por el Instituto del Carnegie, siguen siendo relevantes. Con todo ello, me gustaría cerrar a mí esta pequeña ficha de libro virtual o en vídeo con una pequeña reflexión. Y es que creo que es uno de estos libros que, independientemente de que seas o no seas copywriter, debes de leer, porque te cambia la perspectiva y la actitud ante determinadas circunstancias y situaciones que te plantea la vida por delante. A partir de ahí, creo que aplicarlo o no aplicarlo es tu decisión, pero que solo con escucharlo ya vas a empezar a sentir que las relaciones que tienes con otras personas son muy diferentes y que eso tiene un precio inolvidable. Así que nada más, espero que te haya gustado esta pequeña ficha, espero que hayas disfrutado de este primer momento y tú y yo nos escuchamos en la próxima ficha.